estudiar algún libro de la Biblia, es importante conocer un marco general que nos indique alguna idea y nos ayuda a comprender un poco mejor sobre la época, quién y para quién se escribió el libro. Como ya sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios, mediante su espíritu y escrita por hombres. De hecho, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los últimos sábados se ha estado estudiando sobre el libro de Santiago bajo una serie titulada Una vida en práctica. Esta, como en otras cartas, nos menciona quién la escribió al inicio de su salutación. De hecho, vayamos al versículo 1 del libro de Santiago en su capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ya conocemos que quien la escribió se llama Santiago, pero ahora nos surge otra duda. ¿De qué Santiago se trata? Ya que en el Nuevo Testamento encontramos a varios Santiagos. Por ejemplo, se menciona a Jacobo, el hijo de Alfeo, a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Estos dos fueron discípulos de Jesús. También tenemos a Jacobo, el hermano de Judas, no el Iscariote. Sin embargo, los estudiosos han llegado a la conclusión de que esta epístola, quien la escribió, se trata de Jacobo, el medio hermano de Jesucristo y hermano de Judas, quien, aunque creció con Jesús, en un inicio no creía en él, y eso lo podemos ver en Juan 7:5. Pero después podemos apreciar su conversión. De hecho, cuando Jesús resucitó y se le aparece a ciertas personas, a este Santiago también se le apareció. Santiago en griego se escribe Jacobos y en hebreo es Jacob, que traducido sería Jacobo. Bien sea que se diga Jacobo o Santiago, en realidad estamos hablando de la misma persona. El año en el que se escribió la carta data entre el 44 al 49 después de Cristo. De hecho, por ello se dice que esta es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Bien, para conocer y relacionarnos un poco más con Santiago, podríamos mencionar que cuando Pedro sale de la iglesia de Jerusalén para plantar más iglesias, uno de los que se queda como líderes es precisamente este Santiago. En ese tiempo se pasaban momentos difíciles, ya que había hambruna y persecución, por lo cual algunos cristianos tuvieron que salir del lugar. Si vemos en el versículo 1 se escribe que dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta epístola no es dirigida para una iglesia en especial, como lo es Efesios o Colosenses, ni tampoco se escribió para una persona en particular. Y de hecho se dice que es una epístola universal, igual que primera y segunda de Pedro, primera y segunda tercera de Juan y Judas. Cuando menciona las 12 tribus, se refiere al pueblo de Dios. Podemos apreciar humildad en él, ya que no se menciona a sí mismo como el hermano de Jesucristo, sino que él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y para nosotros, hermanos, esta debería de ser la posición más preeminente en la que debemos perseverar. Se dice que este libro recibe cierta influencia del libro de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 9, y también de las enseñanzas de Jesús, en especial las del Sermón del Monte. Bueno, aunque son temas cortos y no trata puntos doctrinales a profundidad, sino que más bien se refiere a cuestiones éticas y exhortaciones, nos lanza un gancho al hígado al recordarnos la importancia de reflejar nuestra fe y no solamente ser oidores olvidadizos,
o como fariseos, quedándonos con el puro conocimiento de la ley, pero sin aplicar la palabra a nuestro diario vivir. Recordemos que la verdadera fe produce obras, de lo contrario estaríamos hablando de una fe muerta. Esto no contradice lo que dijo Pablo cuando nos relata que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, sino que más bien tanto Pedro como Santiago se complementan, ya que una vida entregada al Señor se refleja en las acciones. Este libro nos habla de temas como la fe, la sabiduría, las pruebas, la riqueza, la ira, la paciencia, la lengua, la relación con el mundo, la oración. Lo hace de una manera muy práctica. También trata sobre la sencillez. Nos dice que no debemos de tratar a alguien con agrado solo porque podemos obtener algo de esa persona. Haciendo este resumen, viene a mi mente la prédica del domingo, en especial la parábola del buen samaritano. Cómo en ocasiones nuestras acciones traicionan aquello en lo que nosotros decimos creer. Después, más adelante, en el capítulo 3, nos habla sobre la lengua, nos dice sobre este pequeño miembro de nuestro cuerpo que puede llegar a ser tan destructivo o puede ser usado para alabar a Dios. Más adelante, en el último capítulo, podemos ver también que debemos ser personas íntegras y de palabra, que si decimos o quedamos en hacer algo, que sea así y que no solamente lo hagamos para salir del momento y después olvidemos nuestra palabra, ya que todas nuestras acciones dan testimonio, ya sea que reflejemos un carácter semejante al de Cristo o que manchemos nuestras vestiduras. Después, más adelante, también podemos encontrar que no importa el estado de ánimo en el que nosotros nos podamos encontrar, en Dios podemos encontrar el refugio que necesitamos. Y es así como a través de 5 capítulos nos habla de una manera con metáforas, y su llamado es para persuadirnos a llevar una vida en obediencia, aplicando la palabra de Dios, y para ello es vital y de suma importancia la meditación, ya que a través de ella nuestra humildad va disminuyendo cada que somos moldeados a imagen y semejanza del Señor Jesús. Esto me recuerda a una imagen que vi, quizá ustedes también se la encontraron, que decía que cuando al leer la Biblia encontré muchos errores, pero todos estaban en mí. Y quizá algunos de nosotros nos encontremos en un área de nuestra vida que aún no dejamos al Padre que tome el control. Bueno, eso es una oportunidad para que se vaya puliendo de nosotros todas esas asperezas, todos esos gorditos, y sujetar tanto nuestros deseos como nuestras emociones, pensamientos, sujetarlos al Señor y obedecer. Esta epístola se caracteriza por el énfasis que hacen las obras y nos reta a vivir una vida conforme a los estándares, conforme a los estatutos de Dios. De hecho, algo que nos debe de caracterizar como cristianos es que continuamente estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Bueno, ahora vayamos junto con nuestros hermanos a adentrarnos un poco más en un resumen de este primer capítulo de la epístola de Santiago. Bueno, hermanos, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, es un verdadero privilegio para nosotros estar aquí acompañándolos el día de hoy. Esta tarde vamos a hacer un pequeño repaso, o bueno, más bien una aplicación de lo que hemos estado aprendiendo en la serie que estamos estudiando ahorita, que es sobre la epístola de Santiago. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos acompañaran con una oración. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por tu amor y tu fidelidad, y por la preciosa palabra que nos has entregado, que a través de ella, Señor, podemos ser transformados y podemos ser encaminados a vivir una vida conforme a tu voluntad.
Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar la palabra y no a ser solamente oidores olvidadizos, Señor. Que seamos hombres y mujeres con una fe activa, Señor, una fe viva. Te pedimos, Señor, que pongas tu palabra en nuestros pensamientos y nos ayudes a reflejar la vida de tu Hijo Jesús en nosotros, Señor. Porque todo es por ti, Señor, y para ti. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar. Como les venía diciendo, hemos estado estudiando la Epístola de Santiago. El día de hoy vamos a estar sacando pues estas meditaciones o la manera en que podemos ir aplicando lo que hemos aprendido. Y para ser más exacto, lo que vamos a estar meditando es el primer capítulo de la Epístola. Yo hoy día voy a hablarles del capítulo 1, del versículo 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, al principio del estudio, cuando escuchaba que tenemos que estar gozosos cuando pasábamos por pruebas, una de las cosas que fuimos comprendiendo, o que fui comprendiendo, era de que nosotros no pasamos por las pruebas sin ninguna razón. O sea, puedo entender que todas las situaciones, cualquiera que sea, por las que esté pasando, por la que haya pasado, siempre ha tenido un propósito de Dios para mí. Y el problema es que en su momento, la mayoría de las veces, yo no lo veía de esa manera. ¿Por qué les digo eso? Bueno, no sé si les ha pasado con mí que a veces podemos estar en nuestro diario vivir y aparentemente todo va bien y de repente, no sé, llega un problema. Y en vez de pues meditar las cosas o preguntarle a Dios qué es lo que necesitas de mí o por qué estás trayendo todas estas tribulaciones a mi vida o por qué estás permitiendo todo eso, a veces nos llegamos hasta enojar o a veces nos llegamos como a enfriar, sí, pues molestos prácticamente, porque las cosas no están pasando como a nosotros nos gustaría que nos estuvieran pasando, y hablo por mí. Entonces fue una de las cosas que pude aprender, que pude recordar también que principalmente Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces ese punto también es muy importante. O sea, si Dios tiene un propósito cada vez que nos envía una prueba, y gracias a Dios es un propósito bueno. O sea, Dios no manda un propósito malo, o sea, como para hacernos sufrir nada más porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfocamos mucho en los problemas, en las aflicciones, cuando la palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en estas pruebas. Entonces, por eso fue un gran alivio, fue una gran bendición. Creo que es algo que debemos de aprender, es algo que tengo que aprender a confiar en Dios. Y pues, como se ha venido comentando, o sea, todas las pruebas que estamos pasando, en especial, por ejemplo, en este tiempo en el que estamos viviendo, tan complicado, tiene un propósito. Y el problema es que a veces nosotros no queremos confiar en Dios y estamos tan concentrados en nuestro mundo, en nuestros problemas, y no estamos considerando cuál es el propósito que Dios tiene para la prueba que estoy viviendo. Ahora, en el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué entendí de parte de Dios en este versículo? Fue que también no puedo condicionar a Dios por el tiempo que demore la prueba. Así como puede Dios y puede llegar a probar, no sé, en un día, puedes haber ocasiones como ahora lo que estamos viviendo, que ya ha pasado un largo tiempo y aparentemente no se ve un cambio todavía o una mejora o quizá buenas noticias. Pero a pesar de todas esa situación, a pesar de toda esta incertidumbre, nosotros debemos estar confiados en Dios, en que Él está en absoluto control de todo esto que está pasando
y que Él va a obrar para bien en nuestra vida a través de todo esto. Ahora bien, ese mensaje que fue escrito hace ya muchos años es perfectamente aplicable a nuestra vida diaria, o sea, no es algo que esté desactualizado o que ya no pueda aplicar en nuestra vida. Parte del testimonio que yo les puedo dar y cómo lo pude ver esta enseñanza aplicada en mi vida fue que antes de la cuarentena, antes de la reclusión y todo esto, yo vivía prácticamente al día. ¿A qué me refiero? Por mi trabajo, mi negocio, con mis relaciones, y estaba trabajando y tenía mis actividades, entrenaba, y en muchas ocasiones terminaba muy cansado, y al final del día me daba cuenta de que a veces no tenía tiempo para orar, a veces no tenía tiempo para leer, y yo decía, no, sabes que ya es que estoy muy cansado, y no lo hacía. Entonces estaba viviendo así. En ese entonces no les podía decir que tenía como que la vida perfecta, la verdad vivía muy afanado. Y entonces llega toda esta situación, se empieza a hacer lo del virus, comienza la cuarentena, por cuestiones de salubridad tengo que cerrar mi negocio, y ahí me tienen pues todo estresado, confundido, un poco frustrado, porque pues yo ya tenía mis planes para este año, ya tenía un programa que seguir. Sí, o sea, no sé si me entiendan. Y yo no veía que a través de todas estas cosas malas que me estaban pasando, Dios tenía un plan para mí. Y yo solo estaba viendo las cosas negativas. Y no, es que sabes que ya no voy a hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. Ya no, pensando que estaba muy cansado y que no tenía tiempo para Dios. Entonces, ¿qué pasó después? Comenzó la cuarentena, cerraron todo y empecé a tener más tiempo del que había tenido en mucho tiempo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Que me volví a afanar en otras cosas, en cuestiones de la casa, o a veces simplemente en pura ociosidad. Y fue ahí que, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por su palabra, por los pastores, por los líderes que pues no dejan de apoyarnos, que no dejan de predicar a través de los medios de comunicación aquí por internet, y pude comprender eso, que al final de cuentas nunca tuve un problema con el tiempo. En realidad mi problema eran las prioridades que yo le daba a las actividades en mi vida. No importa lo ocupado que podía estar, me di cuenta de que siempre puedo haber un tiempo para Dios. Simplemente yo, en mi ociosidad, en mi pecado, no quería acercarme. Entonces fue de gran bendición haber conocido esto. Como les dije desde el comienzo, pues fue un alivio muy grande que nos hayan enseñado esto, porque ahora entiendo que todo lo que falta por vivir va a tener un propósito. Yo no considero haber ganado ninguna carrera, haber terminado algo, haberlo comprendido todo, pero sí doy gracias a Dios porque he podido ir mejorando un poquito más mi comunión con Dios, y pues he hallado una paz que antes no tenía. Entonces ha sido muy bueno que a través de esta cuarentena haya podido entender que debía tomar mis prioridades y que debía poner a Dios primero siempre. Y bueno, es muy bueno, la verdad, porque antes de que empezara todo esto, pues a veces yo estaba orando a Dios, y como les decía al principio, pues mi vida no estaba bien, estaba siempre afanado y cayendo a veces en el pecado como cualquiera. Y a veces oraba y le decía a Dios, bueno Dios, ¿por qué no respondes? O ¿por qué no transforma mi vida todavía como creo que debería de ser? Pero me di cuenta que a veces yo no estaba poniendo también en mi parte.
no fue hasta que me dijo, no sabes que ya no vas a hacer nada, para que puedas darte cuenta que el problema no es el trabajo, no es el negocio, no eran las actividades, o sea, el problema siempre fui yo. Y bueno, ese es como mi testimonio, esa es mi experiencia, así como este fue mi aprendizaje. Para ustedes puede que sea diferente, pero ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues como dice Santiago, hay que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en estas pruebas, de verdad. Debemos pedir a Dios que nos ayude. A veces es bien difícil, pero debemos aprender a confiar en Dios. Y como dice la palabra, o sea, gozosos, estar pues como feliz, contento de que estamos siendo probados y que esa prueba nos va a traer algo bueno a nuestra vida, que a través de esa prueba nos vamos a poder, como dice la palabra, podemos ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es a través de estas pruebas en que Dios nos hace madurar. Así que puede que su prueba sea diferente a la mía, pero creo que lo importante es eso. Ahorita, conforme a lo que hemos estudiado, pues aprendemos a mantener ese gozo, a pesar de todo, confiar en Dios. Y bueno, seamos pacientes y esperemos en Dios, hermanos. Como siempre, les deseo muchas bendiciones y les mando un fuerte abrazo. Y los dejo con mis hermanos. Pidiendo por sabiduría. En este tema meditaremos en Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8, el cual dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El primer punto que podemos destacar aquí es: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Esto representa que debe haber un reconocimiento de necesidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría es necesaria en todos los ámbitos de nuestra vida. Para poder comprender mejor lo que es sabiduría, hagamos una comparativa con lo que es el conocimiento. El conocimiento no es malo, pero es insuficiente. El conocimiento es saber la verdad. La sabiduría es saber qué hacer con la verdad. El conocimiento es teórico, la sabiduría es práctica. El conocimiento llena tu mente, la sabiduría guía tu vida. El conocimiento ofrece información y la sabiduría ofrece transformación. El conocimiento dice lo que tú tienes que creer y la sabiduría dice cómo debes comportarte. Podemos tener conocimiento sin sabiduría, pero no podemos tener sabiduría sin conocimiento. Una vez teniendo una idea de lo que es sabiduría, ¿cómo la podemos obtener? Hay solamente una manera de la cual podemos obtener sabiduría, y es ir a la fuente, esto es, ir a Dios. La sabiduría solo viene de Dios, y cualquier otra sabiduría que se haga llamar sabiduría y que no provenga de Dios es falsa. En el versículo 5, continuando, dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esto quiere decir que Dios no da la sabiduría por partes ni por migajas, sino que la da abundantemente y sin reproche. Es decir, Dios no te va a decir: ¿por qué me estás pidiendo sabiduría? O si ya te equivocaste, ¿por qué ahora vienes a pedirme sabiduría? No, Dios no te va a reprochar, simplemente te la va a dar, pero con una condición. En el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. No se trata de pedir solo porque dice la Biblia que debemos pedir, y tampoco ir al otro extremo de decir: voy a pedir sabiduría porque merezco ser sabio. Claro que no, sino que se dice que pidamos con fe. Se trata de fe, y esto quiere decir que reconocemos que no merecemos nada, pero que Dios nos va a dar sabiduría porque a Él le agrada.
El versículo 6 continuando dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice que cuando pedimos con fe significa que no estamos dudando y que estamos confiando en Dios, que realmente así va a ser. Y que cuando dudamos es como si nos encontráramos sobre arena movediza y no estamos anclados en tierra firme. Como dice, es como las olas del mar. Somos arrastrados y somos inconstantes en todas nuestras decisiones, en todos nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos aplicar sabiduría? Podemos ver a la sabiduría como una decisión. Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, estamos llenos de decisiones. Desde que decidir si primero desayunar y después bañarme, o primero bañarme y después desayunar, se descadena una infinidad de decisiones. Algunos ejemplos que podemos ver que es necesaria la sabiduría en nuestro diario andar o en nuestra vida podría ser en los movimientos sociales, que es lo que hemos visto mucho últimamente. Por citar algunos, sería las protestas. En general, el fin de cada protesta es buscar que se haga justicia. Pero ¿es sabio que un cristiano sea partícipe de las protestas? Pareciera que es una causa noble y podríamos decir, bueno, es que es por un bien común, o que es por el bien de la ciudad o el bien de la humanidad. Pero si buscamos la sabiduría de Dios, entenderemos que nosotros no podemos hacer justicia. Salmo 19:9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, si creemos realmente en la palabra de Dios, descansamos en esta promesa y somos obedientes. La sabiduría es obediencia. También otro ejemplo podría ser el uso de las redes sociales. ¿Qué uso le estamos dando? ¿Estamos usándolas con sabiduría? Aquí también podemos pedir sabiduría a Dios para usar estas herramientas de las redes sociales de una manera que glorifique a Dios. Por ejemplo, las redes sociales las podemos usar para tener contacto con otras personas. Ahora con el distanciamiento social que estamos viviendo, bueno, es una herramienta muy útil para estar en contacto entre hermanos, saber cómo están, ayudándoles a darles ánimo a través de la palabra de Dios. Esa es la principal función que podemos decir que es sobre una red social, estar en comunicación con otras personas que están a distancia. También sabemos que en una red social refleja lo que somos. Basta con entrar al perfil de una persona y ver lo que publica, lo que está lleno su perfil, y podemos ver, bueno, esta persona se ve que es muy divertida, se la pasa compartiendo chistes o memes. Pero también podemos ver, bueno, esta persona se ve que es muy sentimental, comparte muchas cosas de amor, de pareja, está enamorado, ¿no? Pero, ¿quién somos nosotros? ¿Qué debemos reflejar nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué pensarían las personas al revisar nuestro perfil? ¿Realmente una persona, sea quien sea, que entre a nuestro perfil, puede identificar que somos hijos de Dios? ¿O solo simplemente somos uno del montón que se deja llevar pues por las influencias que estamos viendo diariamente? Pero debemos recordar que no porque todas las personas lo hagan significa que esté bien. Al ver nuestro perfil, las personas pueden pensar, vaya, esta persona se ve que cree en Dios y me inspira confianza para poder hablar y pedir un consejo. Nosotros como hijos de Dios somos embajadores de su gracia y cumplimos la función, por así decirlo, de ser guías, de guiar a las personas a los pies de Cristo. El uso inadecuado de las redes sociales puede ser que se use como un distractor para pasar el tiempo, perder el tiempo, o estar compartiendo información inadecuada. Lo que nos lleva
Bueno, lo que nos lleva a esta pregunta, ¿a quién buscamos agradar? ¿A las personas para que vean que somos buena onda, que no somos aburridos? ¿O estamos intentando agradar a Dios y glorificarle en todas las maneras en que nos desenvolvemos? Como dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que es de doble ánimo tiene dos señores, y se vuelve un problema existencial. O eres tú, o es Dios. O es tu estatus social, o es Dios. O es tu pareja, o es Dios. Recuerda que intentando guardar tu vida, la perderás. La sabiduría en las relaciones de amistad, de trabajo, de familia, con las personas que te relacionas, con tu pareja o tu futura pareja. La sabiduría es muy importante en nuestras relaciones porque así podemos tener una relación en armonía y no una relación que se basa en pleitos, en discusiones, en celos, en inseguridades. También la sabiduría te lleva a elegir correctamente a las personas con las cuales tú quieres tener a tu lado. En las personas en las cuales tú quieres depositar la confianza. Y no quiero decir que debemos ser excluyentes, claro que no. Simplemente es saber hasta qué punto llegar con esa relación, sabiendo que puedes tener amigos que no comparten la misma fe, pero tú sabes que hay cierto límite y que no puedes seguir el ritmo de esa persona. Al contrario, tú tienes que reflejar y ser luz donde hay oscuridad. Y la sabiduría te va a llevar a ser esa luz y no a irte apagando gradualmente. También al elegir a una pareja necesitas mucha sabiduría porque tú de antemano sabes que somos de Dios y que todo es para Dios. Entonces cuando tú eliges a una persona debes tener en mente que esa relación que vas a tener con esa persona va a ser para Dios y no va a ser para ti ni para satisfacerte a ti, sino va a ser para servir a Dios y para glorificar a Dios a través de esa persona. También para solucionar problemas, la sabiduría te lleva a decir no lo manejemos en nuestras manos, sino llamemos a Dios. La sabiduría es una forma de decir a Dios, yo creo en ti y creo en tu plan. En resumidas cuentas, la sabiduría es mirar a la vida con los ojos de Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendice. Hoy les vengo a hablar sobre la epístola de Santiago, acerca de superando las pruebas, soportando las pruebas, la tentación, los deseos, mi responsabilidad y que toda buena vida viene de Dios. Y para empezar, hay que recordar que antes de ser cristianos, antes de reconocer que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, vivíamos en los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos, siguiendo esos deseos, alejados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, hasta que escuchamos el Evangelio de la Paz. Y en ese momento reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y todo eso cambió desde ese momento. Ya no éramos esclavos del pecado, el temor ya no vivía en nuestros corazones, éramos libres en Jesucristo. Ahora podemos adorar a Dios, alejados de ese pecado que nos corrompía. Y bueno, de todas las numerosas ventajas que nos dio una vez que creímos en nuestro Señor Jesucristo y que estuvimos más cerca de Dios, y bueno, estamos más cerca de Dios, a pesar de nuestra nueva vida en Cristo, seguimos teniendo aflicciones, seguimos teniendo deseos, pruebas, dificultades, tropiezos. Pero ¿cómo, como cristianos, cómo debemos enfrentar todas estas situaciones? Bueno, la epístola de Santiago resuelve todas esas dudas. Y así dice la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte.
Vamos, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que estemos primicias de sus criaturas. En el versículo 12, Santiago dice: Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El hombre bienaventurado es el que tiene su confianza en Dios. Sin importar las circunstancias, él permanece en su fe. Dios nos manda a resistir las pruebas y o tentaciones, y en otras palabras, Jesucristo dice: Bienaventurado el hombre que se deleita en Dios. A pesar de las circunstancias, de las aflicciones, se sigue buscando a Dios, se sigue edificando y permanece en su amor. Pero, ¿qué circunstancias pueden ser? Bueno, pueden ser que tus amigos, puede ser de la escuela o del trabajo, te inciten a realizar cosas que están mal ante los ojos de Dios. Puede ser también que se burlen por tu fe, lanzándote insultos, humillaciones. Tal vez tú, cansado de estos ataques hacia tu persona y hacia tu fe, quieras responder de la misma manera, o incluso para agradar a esos amigos niegas tu fe en Jesucristo, porque eso también puede llegar a pasar. Eso es también una tentación, que con tal de encajar con esos amigos en la sociedad, niegas tu fe. Es más, en el caso de las pruebas, pongamos situaciones más comunes. Quizás te va mal en tu examen, tal vez en el grado que estés, preparatoria, secundaria, o inclusive en la universidad, te está yendo mal con tu carrera, te va mal con las calificaciones. Puede ser que durante esta pandemia estés batallando para conseguir un trabajo, o tal vez puede ser que tus papás se quedaron sin trabajo, no pueden encontrar, o inclusive, que también está pasando, es que puedes haber perdido un ser querido. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Es que es acaso Dios responsable de que seamos tentados? ¿Por qué Él permite que suframos estas terribles situaciones? Bueno, nosotros somos responsables de nuestros propios deseos pecaminosos. O sea, esos deseos permanecen en nosotros y somos responsables de que seamos tentados. Y en el caso de las pruebas, Dios lo permite, pero hay un propósito para ello, para fortalecer nuestra fe, para que crezcamos y no seamos como niños fluctuantes, para que maduremos espiritualmente. Inclusive, algo que también cabe mencionar es que Santiago no menciona en ninguna manera a Satanás, o sea, no pone su papel, o sea, tampoco niega de que él sea un participante externo. Pero para no divagar tanto en ese tema, lo resumiría en el hecho de que el punto de Santiago en su epístola es saber que todas estas tentaciones, todos los deseos que intentan alejarnos de Dios y cometer acciones que no están bien ante sus ojos, proviene de nosotros, de nuestro interior. Ahora, dejando claro eso, pasemos al hecho de cómo enfrentarlo. ¿Realmente tú amas a Dios? Entonces tú permanecerás en Él con gozo y sin tristezas. Como dice Santiago, del capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, lo que Santiago intenta decir con esto es que, y lo que podemos concluir con esto, es que no hay que ver las cosas terrenalmente, ni lo temporal, más bien lo eterno. Sabemos que si permanecemos con fe en la prueba, será fortalecida, nuestra fe será fortalecida. Hay que recordar que Dios no mandará algo que no podamos soportar o resistir. Así lo dice 1 Corintios del capítulo 10, versículos del versículo 13. Y dice: No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay que entender esto. Dios nos ama y no quiere vernos, podríamos decir, mediocres. O sea, no quiere que permanezcamos como niños espirituales. Él quiere ver todo nuestro potencial en nosotros. Así que pongamos esto, la oportunidad de crecer, estas pruebas, estas tentaciones, hay que tomarlas como un impulso para seguir creciendo con fe. Ahora, otro punto importante, y eso también recordemos en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Santiago también reafirma un punto importante en los versículos 17 y 18.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, el punto de Santiago es que el pecado no es responsabilidad de Dios. Lo malo, las aflicciones, todo lo malo que intenta alejarnos de Dios, no proviene de Él. O sea, mejor para Dios que permanezcamos en su presencia. Y otro punto que destaca es el hecho de que fue Dios quien nos llamó. No fuimos nosotros el que buscamos a Dios, no, fue Dios que nos llamó. De sus más grandes dones de Dios es la regeneración. Estamos hablando del mismo Dios, que quizás no estás de acuerdo con la situación que estás pasando. Tal vez igual dices, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero ese fue el mismo Dios que te llamó para salvarte de la condenación eterna, para su gloria. ¿Acaso Él te llevaría por el mal camino, por el camino de sufrimiento, por el del dolor? Por supuesto que no. Dios no se complace en el sufrimiento. Él quiere que seamos fuertes en la fe. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una tentación, como ya mencioné, puede ser que tus amigos te inciten a realizar cosas que no están bien para Dios. Puede ser que, por ejemplo, en la escuela te inciten a hacer trampa, a mentir, a copiar un examen, que pues también está mal. Yo diría que la mayoría de tentaciones que una parte de las personas tiene es sobreencajar en la sociedad, de tener un lugar donde podamos ser aceptados. Pero recuerda lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que no le temas al hombre, permanece en Dios, en sus palabras, en infinito amor, y podrás superar esa tentación. Lo mismo con las pruebas, resiste, Dios no te llevará a algo que no puedas resistir. Tómalo como un impulso para acercarte cada vez más a ser ese varón perfecto que Jesucristo perfeccionará hasta su regreso. Quién sabe, hasta podría ser de bendición para otras personas si te estás quejando, y Dios te puede utilizar para que esas personas que están pasando por esa dificultad, por esa prueba, por esa tentación, también puedan salir adelante, porque Dios también podría haberte usado, puede usarte para ayudar a esas personas. Así que si estás pasando por una prueba o tentación, resiste, ten fe, permanece en Jesús, porque recuerda, cuando has resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este galardón está en el cielo, preparado ese hermoso regalo, y está en los cielos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, espero se encuentren muy bien. El tema del día de hoy es la raíz de la salvación. Al hablar de salvación, hay varios factores que están conectados o que son participantes. Para hablar de salvación se requiere un salvador. Se requiere una forma de ser salvados por ese salvador. Se requiere un rescatado por ese salvador. Y si hay un rescatado es porque ese rescatado, tiene que ser rescatado de algo. Y vienen dos consecuencias. O una consecuencia terrible por no haber sido rescatado aquel que necesita ser rescatado. O un futuro muy bueno después de haber sido rescatado aquel que lo necesita por ese salvador. ¿Cómo aplica esto de manera práctica en la vida? Los seres humanos nos la pasamos pensando que hay teorías conspiranoicas, creencias en extraterrestres, sociedades secretas, muchas cosas que de una u otra manera nos invitan a pensar en los secretos del mundo, que nos invitan a pensar que hay algo más, que nos orillan a querer buscar un significado en la vida. Pero en realidad nada de eso es cierto. En realidad lo único que eso demuestra es que el ser humano en su interior tiene la necesidad de ser salvado, de que el humano en su interior no está conforme con su realidad y quiere salir y escapar de esa realidad para una mejor condición a la actual en la que se encuentra. Pues eso es el mundo. El mundo está caído y por lo tanto el ser humano, sea rescatado por Dios o sea que rechace a Dios, en su interior siempre va a sentir la necesidad de ser salvado y de ser redimido. Por ejemplo, ciertamente
¿Cuántas veces nosotros hemos intentado ayudar a alguien? ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado ayudarnos a nosotros mismos? ¿Y cuántas veces hemos fracasado? Por lo tanto, Dios es el único que puede convencer al hombre de que el hombre necesita ser salvado y redimido, y que eso no depende del hombre. En este caso, cito Juan 3:16. Por lo tanto, yéndonos a los puntos anteriores, hay que ver algo. Dios es el Salvador. La forma de salvación es la obra perfecta y sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Tito 3:5. El hombre es quien necesita ser salvado. ¿Y de qué necesita ser salvado el hombre? Del pecado. En este caso, es algo de lo que necesita ser salvado, es el pecado, y su destino, su destino en caso de que no sea rescatado, es la separación eterna de Dios. Pero en caso de que sí sea rescatado, le espera la vida eterna. Por eso la raíz de la salvación es Dios. Porque ciertamente, como dice en la palabra, dice, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién comienza la buena obra siendo la raíz? Dios. ¿Y quién la termina? Dios. La segunda parte de este tema es el propósito de la salvación. ¿Cuál podría ser el propósito de la salvación? Muy sencillo, Efesios 1, capítulo 1, versículos 5 y 6, para traer gloria a su nombre. Y alguien que tal vez no cree en Dios, o alguien diría, ¿y ya? Así de sencillo, y ya, para traer gloria a su nombre. Pero ¿cuál es el problema que representa al ser humano esto? Que el humano diría, pero yo soy un ser humano, soy bueno, merezco ser salvado, y eso no es verdad. Dios salvó al hombre porque así trae gloria a su nombre, pero no porque el hombre merezca ser salvado. El hombre piensa en realidad, y cómo lo vemos esto de forma práctica, el hombre piensa, y lo podemos ver en el mundo, que todo tiene que girar alrededor de él. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos la vida en general, o cómo ve el mundo la vida? Que todo se trata del éxito, todo se trata de mi éxito, todo se trata de mi voluntad, todo se trata de mis deseos, todo se trata de lo que yo quiero hacer, y eso no está bien. En realidad, Dios trae gloria a su nombre por medio de salvar al hombre, porque no merece ser salvado, a través de la gracia. Dios tuvo una bondad inmerecida hacia el hombre. Y esa bondad, cuando una persona entiende que fue salva por la gracia y no porque en su humanidad merezca algo o haya algo bueno en ella, ¿cómo lo vemos en la forma práctica? Transforma nuestras vidas, porque dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar más en Dios, y dejamos de actuar para nuestra propia gloria y hacemos todo para la gloria de Dios. Comenzamos, por medio de la gracia que recibimos, a dar gracia a los demás. Por lo tanto, entender la gracia y entender que el propósito de la salvación fue la gloria de Dios, nos permite entender que fuimos nacidos por Él, que fuimos creados por Él, que somos hechos a semejanza de Dios y que no somos dueños de nuestra identidad, que Dios nos permite que nos enseñoreemos de la creación, mas no que hagamos con ella lo que querramos, y cuidamos de nuestro cuerpo y respetamos el cuerpo de los demás. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu. La tercera parte de este tema es nacidos por la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? En este título encontramos dos partes, que nacimos y que nacimos por algo. Por lo tanto, una realidad muy fuerte a aceptar es que el hecho de nacer incluso en una cuna cristiana no es significado de que seamos salvos. En realidad nadie nace salvo, y eso lo pueden ver en Romanos 3:23. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos ver en la vida práctica? ¿Cómo podemos ver esta situación de nacidos por la palabra de verdad? El ser humano es un cadáver espiritual que tiene vida terrenal, pero que le espera una muerte eterna que es espiritual. Por lo tanto, ¿qué necesita el hombre para ser salvo? El hombre lo que necesita es nacer de nuevo, porque como dice en Juan 3:3, que yo recuerde, para el hombre, si el hombre no naciere de nuevo, no podrá ver o no verá el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué se necesita para poder nacer de nuevo? Muy fácil. Lo que nos hace nacer de nuevo es el Evangelio, es la palabra de verdad. ¿Y por qué es la palabra de verdad? Porque nos revela todas las mentiras que el mundo y Satanás nos han vendido. Y ciertamente,
Es importante entender esto porque realmente tú puedes preguntar a muchos cristianos de cualquier país, testimonio tras testimonio, y verás a Dios glorificarse en mucho. Pero hay que pensar en algo, en que todos van a concordar en lo mismo. Todos van a concordar en que les fue predicado el Evangelio primero. Por lo tanto, es por eso que Jesús nos manda a predicar el Evangelio, porque solo el Evangelio tiene la capacidad de hacer nacer a otra persona para que esa persona vea el reino de Dios. Nosotros no podemos intentar ayudar a las demás personas por nuestros propios intentos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia vanidad o nuestra falsa humildad. Solo el Evangelio es la palabra de verdad que le permite a otras personas nacer. ¿Quieres ayudar a alguien? Predícale el Evangelio. ¿Quieres demostrarle tu amor a alguien? Predícale el Evangelio. Por último, vamos a ver la última parte de este tema, que es el resultado del nuevo nacimiento. Porque no se trata de que nosotros hayamos tomado una decisión hace tiempo y que por eso ya somos salvos. No, en realidad la pregunta es, ¿acaso desde que escuchaste el Evangelio hubo un cambio sobrenatural en tu persona, de manera que antes al Dios al que odiabas, ahora lo amas, y al pecado que antes amabas, ahora lo odias? La palabra dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es que cuando el Evangelio viene a tu puerta, que si el Evangelio lo escuchas, porque la fe es por el oír, sobrenaturalmente Dios te transformó y llenó tu corazón, porque nuestro corazón tiene una tendencia a adorar las cosas menos a Dios, pero Dios, que sobrenaturalmente nos ha transformado, ahora nos permite que sobrenaturalmente dejemos de sentir ese afecto y atracción hacia aquello que nos autodestruía y empecemos a amar aquello que nos da vida eterna, que es Cristo Jesús, su obra. Porque ciertamente, como dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, antes servíamos a la injusticia y ahora servimos a la justicia. Antes nuestros miembros eran para el pecado, ahora nuestros miembros son para la justicia. Por lo tanto, es importante entender esto, que cuando una persona realmente es transformada por el Evangelio, hay un cambio evidente en la vida de la persona. Y la persona no vuelve a ser la misma al grado que la otra persona literalmente pareciera que nunca existió. Por eso en el Salmo 40, versículos del 1 al 3 aproximadamente, en el versículo 3 dice, verán esto muchos y temerán. ¿Y qué pasará después de que teman? Y confiarán en Jehová. Porque ¿quién puede salvar al hombre realmente? Solo Dios. ¿Quién tiene la capacidad de ir al hombre, de hacer ir al hombre contra sí mismo? De hacer que el hombre se niegue a sí mismo. Solo Dios. En verdad, fue un privilegio compartirles esto, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Siendo hacedores de la palabra. En este tema meditaremos sobre el libro de Santiago, del capítulo 1, los versículos 19 al 27, que dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra de Dios tiene una gran importancia para la vida de los cristianos. Dios desea que crezcamos en el conocimiento de su palabra, porque en ella está revelado
lo que quiere que sepamos y hagamos. Sin embargo, Dios no solo quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, sino también quiere que la pongamos en práctica. Debemos estar seguros de que la Escritura es la palabra de Dios y que cada cosa que aprendamos de ella es una enseñanza del Dios vivo, y por lo tanto debemos obedecer y ponerla en práctica. Cuando recién conocí la verdad del Evangelio, causó un cambio radical en mí. Dejé de ver como buenas las cosas que antes yo aprobaba o en las que yo estaba de acuerdo, y conocí la verdad de que a veces el pecado se disfraza de maneras que pueden parecer cómodas, seductoras, muy llamativas, pero al final el pecado siempre te destruye. Dios es un Padre amoroso y procura lo mejor para nosotros. Es como cuando un padre le dice a su hijo pequeño de unos 5 o 4 años: oye, no te subas ahí porque te vas a caer. Y va el niño y se sube y se cae. Y pues puede haber varias consecuencias. Puede ser solo un moretón, puede ser una raspada, un chichón. También podría ser hasta romperse un hueso o algo así. Y aquí el padre lo único que quería evitar era la consecuencia que iba a venir después de la caída. Así nuestro Padre nos da la Escritura como una guía para que nosotros no caigamos en el pecado y no tener las consecuencias de porque Él sabe cuáles son las consecuencias y que la mayoría son dolorosas o muy difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y 12, se narra la historia del rey David, de cuando pecó con Betsabé, que la vio y le gustó, mandó a que fueran por ella, pecaron, se embarazó Betsabé y David, queriendo encubrir su pecado, manda a traer a su esposo de la guerra para que se llegara a ella y pues fingir que el embarazo era del esposo, pero el esposo, como era un hombre que era muy firme, muy empático, podría decirse, porque él, al ver que sus hermanos del pueblo de Israel estaban en guerra, él no quiso llegarse a su mujer, ni ir a su casa, ni comer ni beber, porque él dijo que como él iba a estar haciendo eso mientras sus hermanos estaban allá en guerra, o sea, padeciendo. Entonces David, al no lograr su cometido, lo que manda es mandar a Urías al frente de batalla, donde era obvio que iba a morir. Urías muere. Hubo un tiempo en que Betsabé le guardó luto a su marido, y después de eso David mandó que fueran por ella para hacerla su esposa. Nace el niño se enferma, viene Natán era un profeta de esos tiempos, y por medio de Dios por medio de Natán le dice que pues lo hace ver su pecado y lo amonesta. Entonces David se da cuenta de su pecado, se arrepiente, le pide perdón a Dios lo perdona en su misericordia, pero aún así no lo libra de sus consecuencias. Y las consecuencias se ven claramente cuando su hijo que acaba de nacer enferma y fallece. También se ve cuando su propio hijo Absalón, uno de sus hijos mayores, lo persigue, y otras consecuencias que llevó por ese pecado. Las Escrituras nos dan entendimiento de la voluntad de Dios acerca de cómo debemos dirigirnos por la vida. Y Él, como un Padre amoroso, nos quiere evitar el sufrimiento del pecado. A veces nosotros leemos y meditamos en las Escrituras, pero pues no las ponemos en práctica. Pero por ejemplo, poniéndolo en un ejemplo de la vida real, ¿quién de nosotros estudiaría una carrera, no sé, de 6 años, como es medicina, más el tiempo que estás en el internado, más el tiempo de la especialidad, y al final, para no ejercerla? Yo pienso que ninguno de nosotros lo haría.
Así es igual con el Evangelio. Es absurdo invertir tiempo en la lectura de la palabra, estar aparentando como una actitud de piedad, como eran los fariseos cuando Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque solo se preocupaban por la apariencia de fuera y no buscaban santificarse por dentro por medio de la palabra. No tiene como que sentido no aplicar el conocimiento que nos está dando Dios por medio de su palabra, siendo que es una guía que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos vivir en santidad como su pueblo escogido. Aquí en Santiago también viene un ejemplo donde menciona en los versículos 23 y 24 del capítulo 1, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es como un ejemplo que nos muestra que somos mentirosos, somos orgullosos, somos egoístas, en pocas palabras que somos pecadores. Sería un error nosotros darnos cuenta de nuestro pecado e ignorarlo, porque lo único que va a pasar es que el pecado se va a hacer más grande y las consecuencias cada día van a ser mayores. También puedo comparar la Biblia como con un espejo de aumento, que entre más atención le pones a tu reflejo y más te sumerges en tu imagen y observas más detenidamente, más imperfecciones vas a encontrar en ti. Así es en la palabra de Dios. Entre más estudias la palabra de Dios, más te sumerges en sus enseñanzas, más te vas dando cuenta de la santidad de Dios, más vas viendo tu propio pecado y te arrepientes de él. Y la verdad sería muy absurdo no corregirlo. La meditación en la palabra más que nada es para corregir las cosas, nuestro pecado, las cosas que cometemos a veces que están mal ante los ojos de Dios. Dios siempre nos invita a seguir su palabra y a hacer de la Biblia nuestra guía para que cada día seamos santificados por medio de ella. La palabra de Dios nos invita a tener una fe activa, no una fe pasiva. Nos invita a poner en práctica lo que vamos aprendiendo por medio de ella. Hermanos, los invito a que cada que aprendamos o comprendamos algo que tenemos que hacer o cambiar en nosotros mismos, lo hagamos. Hay que buscar nuestra santificación diariamente porque el pecado no descansa. Y siempre estaremos en lucha con nuestra propia carne hasta que Cristo regrese en gran gloria. A veces nosotros vamos los domingos a la iglesia, escuchamos la prédica del pastor y pues no la ponemos en práctica y ya para el día siguiente ya se nos olvidó lo que habíamos aprendido. Sería muy diferente que nosotros, después de salir de la iglesia, meditáramos en lo que aprendimos para ver qué podemos llevar en práctica en nuestra vida, o sea, qué estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando. La Biblia es muy clara con muchas situaciones. Por ejemplo, la situación, yo todavía vivo con mis padres. En la Biblia nos manda a honrarlos y a obedecerlos. Si ellos te piden algo que hagas, nosotros lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque viene en la Biblia, que así debe de ser. En el trabajo viene que nos sometamos a nuestros jefes. Por ejemplo, a veces a mí me piden cosas que quizá no están en mi relación de labores, pero sin embargo las hago porque tengo que someterme a mis jefes, a mis autoridades en el trabajo. También Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y es muy importante que lo hagamos. También nos llama a tener misericordia del huérfano, de la viuda, de la gente que está en necesidad. Nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que si está en nosotros el poder ayudar a una persona, que no le neguemos la ayuda. Por eso, hermanos, es muy importante no solo escuchar o leer la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica, porque es lo que Dios nos manda en su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. En estos versículos podemos ver y responder nuestra pregunta sobre quién es nuestro creador y de dónde venimos. Nuestro creador es Dios, venimos de Él. Él es nuestro creador, Él nos formó, Él formó a cada persona que hay. En el libro de Juan, en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más nos dice su palabra que Él es el creador de todo, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue por su voluntad y fue Él el que nos creó y creó todas las cosas que hay en el mundo. Ahora, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué fue que Él decidió crearnos? Bueno, de ninguna manera tendríamos que llegar a pensar que fue porque Él nos necesitara o se sintiera solo o buscara compañía, porque Dios es suficiente, Dios está completo y Dios no necesita de nosotros, ni necesitaba compañía en ese entonces, ni necesita compañía ahora. Más sin embargo, Dios quería compartir su amor y su servicio para con nosotros. Él nos creó, Él creó un lugar en donde tú y yo podíamos vivir juntamente con Él. ¿Y qué pasó? Que entró el pecado. La única cosa que el ser humano debía hacer era obedecer. El único requisito que Dios pedía era nuestra obediencia. Él quería que tú y yo fuéramos obedientes. Pero entró el pecado hizo que nos separáramos de Dios, el pecado nos hizo que estuviéramos cegados, nos llevó a la imposibilidad de voltear a Dios. Eso nos separó de Él. Nuestro único propósito, lo único que teníamos que hacer es obedecer. Y bueno, entró el pecado, nos separó de Dios y ahora estamos imposibilitados de voltearlo, de buscarlo. Aunque toda la creación nos habla de Él, no podemos verlo. En el libro de Romanos 1, del 18 al 21 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18, 21, en otra versión, específicamente el versículo 21 dice: pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Nuestra necia mente se ha quedado a oscuras. No podemos verlo. Estamos cegados, aunque toda la creación nos exalta el nombre de Dios y da testimonio de su poder y de que Él existe. Aún así, nuestra naturaleza humana no lo puede ver porque estamos cegados. Nuestra necedad nos ciega y no podemos verlo. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros voltear a ver a Dios? ¿Cómo es que esto se puede remediar? ¿Cómo es que el hecho de que el pecado haya entrado y nos separó totalmente de Dios y ahora no podemos verlo? ¿Cómo es que podemos nosotros volver? Lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios? Viniendo en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra maldad y venir a nuestro Padre con un corazón arrepentido. Eso es lo que podemos hacer.
nosotros podemos reconciliarnos con nuestro Padre. Podemos voltear a verlo, podemos conocerlo de esta manera. Dice que es por gracia. La gracia es un don de Dios, no es de nosotros, no es porque nosotros seamos unas buenas personas, no es porque nosotros lo merezcamos, es porque es el don de Dios. Él es increíble, es maravilloso. Entonces, nuestro Padre infinito en misericordia arregló el camino para que volviéramos al Padre y tuviéramos perdón. ¿Y de qué vino a salvarnos? ¿De qué somos salvos? Bueno, somos salvos de la justa ira de Dios, de la condenación eterna por nuestra maldad, por nuestros pecados. Todo este pecado, toda esta maldad que hay en el mundo se tiene que pagar, y solo hay dos maneras en las que se puede pagar todo esto, y es una, con Cristo para perdón de nuestros pecados, y dos, sin Cristo para la condenación eterna. En Juan 3:16, vamos a ir a Juan 3:16, dice 3:16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios nos envió a su Hijo. Entró el pecado entró por un humano, por una persona como tú, como yo, entró el pecado. ¿Y cómo podía venir? Tenía que entrar por un ser divino, por un ser santo, y ese ser era el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, por medio de su muerte, en Él trajo el perdón. Sabemos que Él venció la muerte, y mediante eso nosotros ahora podemos reconciliarnos con Dios, podemos pedirle perdón, y una vez más venir a Él, a su presencia, y estar juntos de nuevo. En Hebreos, en el libro de Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice: seguid la paz y la santidad. Dios es un ser santo. Nosotros tenemos que seguir la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, su perfección, no puede coexistir en donde hay maldad, donde hay pecado. La santidad de Dios no. Por eso no es posible que nosotros lleguemos a decir que no, tal vez no asistimos a la iglesia, o tal vez no meditamos su palabra, o tal vez no nos regocijamos en su presencia, pero somos buenas personas, o tal vez no hemos cometido ningún crimen, no hemos violado la ley de ninguna manera, pero eso no es suficiente para Dios. Él dice que tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Tenemos que despojarnos de todo eso, tenemos que hacer a un lado el decir que tal vez no lo seguimos, pero somos buenas personas. Eso no es suficiente para Dios. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otra versión dice: puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, aun cuando toda la creación nos da testimonio de Dios, aunque tú mismo eres su creación y das testimonio de su poder, aún así no podemos ver, podemos volver a Dios si venimos en arrepentimiento y fe, porque dice que por gracia somos salvos, y por medio de la fe, y esto no es de nosotros, más bien es un don de Dios.
es por medio de nuestro Padre. Por medio de nuestro Padre podemos volver, podemos reconciliarnos. Nuestro Padre infinito en misericordia arregló el camino para que nosotros volviéramos a Él, a nuestro Creador. Él nos recibe con brazos abiertos y dispuesto a perdonar si nos arrepentimos y venimos a Él. Dios los bendiga.